estoy de acuerdo con la opinión de Cristian, solamente como que quería aportar de pronto en lo que yo he visto, lo que puedo llegar a pensar, digamos. Recuerdo que el primero que se habla de mecánica es Newton, ¿no? Y siento que para mí, por lo menos, no tengo ningún recurso como fuente de así, pero no sé hasta qué punto sea muy claro si Newton inventó el cálculo porque vio precisamente esas como coincidencias en la física para estudiar la continuidad. Entonces diría como, de pronto la mecánica es una forma en la que Newton logró describir el cambio por primera vez y de forma general, pues el movimiento es un cambio, ¿no? Entonces, sí, como que quería poner eso en la lista de que Newton también era muy buen matemático y muy formal. Entonces, no sé hasta qué punto se le ocurrió que el ver las cosas moverse, pues se llamaba mecánica, sino que tenía ciertas ideas pues de pronto del cálculo que retomó de los griegos, no sé cómo lo habrá desarrollado él por su cuenta, pero sí como que dijo, hey, estudiando esto formalmente matemáticamente, creo que el movimiento es un buen lugar para utilizarlo. Y ya. Vale, vale. ¿Alguien más? Pues yo Hola, diría, disculpa, compa. bueno, Hola, no, Julián. dale. No, pues en mi caso, yo diría que es el estudio del movimiento, como ya han dicho mis compañeros, y de las fuerzas. Ok, tú agregas fuerzas. Isa, creo que vas a decir algo. Sí, yo diría que es el estudio de la reacción que tiene una partícula al interactuar con un cierto medio. Vale. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eh, pues para mí la mecánica es el estudio del cómo y el por qué, digamos, refiriéndonos ya a cinemática y a dinámica, de cómo se mueven los sistemas macro. De cómo y por qué, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Diría que una última persona y cambiamos de pregunta. Eh, pues yo para agregar diría que estudia como los patrones de cambio y en base a eso podemos tanto llegar a predecir algo como también a hablar de qué pudo haber pasado anteriormente. Entonces como que nos permite de alguna manera hacer esos saltos de tiempo, al menos teóricamente. Buah, esta es importantísima. Bueno, bueno, acá ya cerraríamos entonces la pregunta. Yo diré mi humilde opinión y esa también queda a debatir por si alguien quiere objetar o agregar, ¿listo? Para mí, bueno, el de los sólidos efectivamente queda muy limitado, ¿no? Porque tenemos la mecánica de fluidos, ¿sí? Sabemos que la mecánica también se puede aplicar para cosas que no sean sólidas y para sistemas que no necesariamente sean sólidos. El estudio del cambio, bueno, eso es muy física, ¿no? En general, eh, esta no limita lo suficiente, esta no limita lo suficiente. En mi opinión, yo estaría muy de acuerdo con la parte de lo del cómo y el por qué. Y otra de las claves es la parte de los macroestados, ¿no? Porque recordemos que la dinámica tiene unas restricciones, la mecánica, digo, tiene unas restricciones de tamaños, ¿no? Entonces, no siempre, no podemos hablar de los microestados, porque ahí ya nos estamos yendo a esa otra rama de la física, que es la termodinámica, ¿no? O la mecánica estadística, que eso también es mecánica, pero no es la mecánica de que nosotros estamos hablando. Entonces, intentando hacer un resumen y una definición así bonita para el libro, sería ciencia, que es, bueno, la rama de la física que estudia el movimiento de objetos macroscópicos
¿Por qué objetos? Porque es más sencillo definir qué es un objeto a qué es un sistema macro, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede hacer dinámica de planetas, tipo sistema solar, con solo mecánica, sin necesidad de ir más allá. Entonces, por eso no dejar el macrosistema como tan en el aire. El momento que alguien más está intentando unir, listo. De macroobjetos bajo la influencia de fuerzas o, más general, la evolución temporal, ¿no? De sistemas físicos. Pero no cualquier sistema físico, sino su evolución temporal en lo que se llama el espacio de configuración. ¿Sí? Para no hablar de su evolución temporal en el espacio, en otros tipos de espacios, como por ejemplo podría ser temperatura versus energía, ¿no? Ese no nos va a interesar acá porque pues, esto no es termodinámico, sino más su evolución en el espacio físico, de cierta forma. Bien. No sé si alguien quiera decir algo ahí. Pues José Luis escribió por el chat que no estaba de acuerdo con el macro, pero con lo de evolución temporal sí. Que no está de acuerdo con la parte de macro. Sí, José, ¿quieres argumentar el por qué? Bueno, mientras esperamos a José, ¿alguien más quiere aportar algo? Disculpa, Julián. ¿Tú Dime. haces referencia a la configuración o cuál fue el término que utilizaste? El espacio de configuración. Espacio de configuración, gracias. Dale. Pues yo también estaba pensando la parte de macro, pero no sé si ahí es una cuestión de cómo se utiliza el término. Porque cuando se habla de mecánica cuántica, entonces ya no estamos hablando de mecánica. Es que esa es la cosa, ¿no? Sigue siendo mecánica, solo que claro, acá, bueno, la pregunta es un poco vaga, ¿no? En la formulación, porque yo solo puse mecánica, sino que debía haber hecho más como referencia a la mecánica clásica, ¿no? Para evitarnos ese problema, creería yo. De pronto fue un poco vaga la pregunta. Con respecto a eso, me dejó sonando algo que dijiste, es que era de, bueno, la mecánica estadística ya es otra cosa, la mecánica cuántica ya es otra cosa, por eso hiciste la aclaración de que es la mecánica clásica. Entonces, aquí yo me pregunto, nos, lo que nos decías Drupal y los otros profesores es que si uno le pone un apellido a algo, es por una buena razón. Por ejemplo, ahí el apellido de clásica a la mecánica es por algo. La mecánica de fluidos no sería también algo distinto. Entonces, teniendo en cuenta ese orden de ideas, entonces la mecánica clásica reiterando, no solo se limitaría a sólidos, porque la mecánica de fluidos ya sería otra cosa distinta. Bueno, yo diría que la mecánica de fluidos sigue siendo una parte, porque es que tenemos fluidos clásicos y fluidos relativistas. ¿Qué? Sí, claro. O sea, uno puede hacer un tratamiento de un fluido clásico, velocidades pequeñas, etc., etc., y de fluidos relativistas. Entonces, hay una parte de la mecánica de fluidos que sigue estando dentro de la mecánica clásica.
No diría que toda, porque efectivamente uno puede hacer tratamientos que no son clásicos de fluidos. Ejemplo, uno puede también tratar gases relativistas, un gas de fotones, y eso no necesariamente es clásico, pero sigue siendo mecánica, pero no clásica. Ok, entiendo. Bueno, leyendo la parte de José primero, es difícil de definir, pues establecer trayectorias de partículas y estudiarlas de la mecánica, no solo en lo macro, lo clásico, porque al final lo cuántico también es mecánica. Sí, es mejor así, ahí se entra lo macro. Ok, sí, entonces estamos de acuerdo que es mejor dejar la distinción entre mecánica solita y mecánica clásica. Y después Norman escribe que sí, que es más quiebre que hay desde la física moderna. Sí, para distinguirlo como qué es clásico y qué no, ¿no? Ah, ese quiebre que hay. Vale, bien, bien, bien. Entonces, bien, listo. Entonces, ese sería como es mecánica, ¿no? O más concretamente, ¿qué es la mecánica clásica? Entonces, este curso como la meta es mecánica analítica. ¿Alguien sabe qué es mecánica analítica? O bueno, no ir donde están allá. ¿Qué es la mecánica de Newton? ¿Qué es mecánica newtoniana? Pues pienso que vendría siendo la que se puede realizar según los parámetros que estableció Newton o en las que funcionan sus leyes. Ok, ¿alguien más? Sí, también lo de los sistemas inerciales, creo que en la de Newton es importante eso. Bien, gracias Juan. Y Norman dice que es la misma mecánica, pero bajo otro formalismo. Pero, ¿qué formalismo, Norman? No sé si quieras... Sí, pues el lagrangiano, el hamiltoniano y todo eso, desde el cálculo variacional, todas esas Por eso, vainas. pero ¿cuál sería el formalismo de Newton, según tú? No, pues el clásico es mecánica clásica, creo que uno la ve así, ¿no? Como que los libros aparecen así y ya en otros libros pues mecánica analítica o real o cosas así. Pero pues sí es como el formalismo, ¿no? Pues por lo que entiendo. Ok, ok. Yo estoy de acuerdo contigo, la clave es el formalismo, ¿no? Porque, ojo, que las leyes de Newton se cumplan, eso solo nos define si estamos en el límite clásico o no. No nos está diciendo si es mecánica newtoniana o no. La clave está en el formalismo, porque el formalismo de Newton es, ¿cuál es el núcleo, el core, el concepto principal de la mecánica newtoniana? El momentum lineal y su variación en el tiempo. Su variación en el tiempo, es decir, O sea, el tiempo no es una coordenada. fuerzas, fuerzas. La clave central de la mecánica newtoniana es la fuerza, y es la fuerza como generadora de movimiento. Entonces, el formalismo newtoniano se centra en eso, se centra en fuerzas actuando en objetos o en cuerpos. ¿En dónde? En el espacio euclídeo, ¿no? Es decir, R3. Donde Isaac dijo algo clave. ¿Qué era lo que dijiste? Que el tiempo no es una coordenada. Exacto. Y que nuestro parámetro es el tiempo. Yo tengo una pregunta, ¿podrían desarrollar un poco más lo de que el tiempo no es una coordenada? Claro, recordemos que para Newton, bueno, esto lo vamos a decir ahorita cuando hagamos la introducción formal, pero para Newton el tiempo es absoluto, ese no se ve afectado por nadie, ¿no? Es decir, si uno tiene un observador aquí y otro observador aquí, supongamos que estos son, eh, acá estamos en nuestra galaxia, Our Galaxy,
ya que estamos en Andrómeda. T aquí es el mismo T de acá, ¿no? Según Newton. Todos estamos de acuerdo. ¿Qué tiempo es? Y para todos, un segundo se demora lo mismo. ¿Cierto? dt igual a 0. Eso es verdad para todo el mundo. Y t, como t es tan único, tan independiente, es el que vamos a usar para determinar el estado, o bueno, sí, el estado del sistema. Es decir, tú me dices t igual a tanto, y yo te diré cómo está el estado del sistema. Yo te diré, sí, cuando t era igual a 5, la partícula estaba en tal lado, por ejemplo. Cuando t era igual a tanto, el sistema estaba en esta configuración. ¿Sí? T es un parámetro nada más, no interactúa, no es partícipe en el juego. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, ya. Bien, Gracias. perfecto. Entonces, como decía, la clave del formalismo newtoniano es eso, son fuerzas actuando en cuerpos. Ahí es donde yo haría una pregunta. ¿En la visión actual de la física se considera que las fuerzas son fundamentales? No, porque se habla más de campos ahorita, ¿no? De campos, sí. ¿Y qué es un campo? Muy buena pregunta. No importa, no tienes que saberlo. Pues yo diría que sí, porque según mi visión de física, uno siempre cuando uno dice, bueno, ¿esperamos movimiento, sí o no? Y la respuesta sí, bueno, ¿qué fuerzas están actuando en él? Porque la fuerza es lo que nos determina, pues, si hay movimiento o no. O sea, lo dicen las leyes fundamentales. ¿De quién? Pues de Newton, por ejemplo, pues newtoniana, Newton sí, pero digamos la primera ley dice que un cuerpo va a estar rectilíneamente moviéndose o en reposo, a no ser de que una fuerza actúe sobre él. Entonces, sí es necesaria la fuerza pues para determinar pues todo. Bien, mi opinión es que no, hoy en día uno no habla de fuerzas. En la visión más actual de la física, el concepto de fuerza se ve hecho para atrás. Uno normalmente se habla de interacciones y efectivamente uno se centra en las interacciones con los campos. Y en específico, lo que le importa a la mecánica analítica. ¿Qué es lo que le importa a la mecánica analítica? Si la idea central de la mecánica de Newton son las fuerzas, ¿cuál es la idea central de la mecánica analítica? De pronto la interacción de objetos con campos de fuerzas. No, no del todo. Uy, llegó Camilo. El análisis de esas fuerzas. El análisis de esas fuerzas. Ok. ¿Quién más quiere intentar responder? Sí, David. Vuelvo a hacer la pregunta, dado que Camilito acaba de llegar. Si el punto central de la mecánica newtoniana es la fuerza y las interacciones por medio de fuerzas, ¿cuál es la idea central para la mecánica analítica? ¿Las energías? Efectivamente, ¿quién fue esa? Valentina, ¿cierto? Vale. Sí. La energía, energy. ¿Y Val, qué es energía? Es una idea matemática abstracta que no cambia. Cerca. Leiva estaría casi orgulloso. Pero sí, en palabras del profe Leiva, ¿cómo es que es? Es una cantidad matemática de una idea abstracta que no sabemos qué es, pero se conserva, sin evidencia experimental de lo contrario, ¿no?
Pero efectivamente, la mecánica analítica se va a centrar en el estudio de las energías o de los constituyentes que aporten energéticamente al sistema. Y otra cosa muy importante, que se fue Nicolás, pero él lo había mencionado, no sé si alguien se acuerda que mencionó Nicolás. La interacción con campos de fuerza, creo. La acción. La acción. La mecánica analítica se centra en el estudio de las energías del sistema y la acción. Que ¿alguien sabe qué es la acción? No el género de películas, ¿no? Pues lo opuesto a no hacer nada. No. ¿Alguien más? No lo sé, modificar un sistema. Un jabón. Un jabón. Modificar el sistema. No. Bien, la acción, igual, repito, esto no lo tienen que saber, en especial si no han visto un curso de esto antes, entonces pues no pasa nada. La acción es una cantidad de escalar, ¿sí? Que caracteriza la trayectoria de un sistema, de cierta forma. La definición más común de acción es... ¿Alguien iba a decir algo? No, que si podías repetir lo que dijiste, es que no te escuché. Sí, tranquilo. Es una cantidad que lo que hace es caracterizar la evolución del sistema. Entonces, la definición más común de la acción es verlo como la integral, ¿sí? Un tiempo t1, un tiempo t2, del lagrangiano. En el tiempo. Acá lo que nos están diciendo básicamente es cómo cambia la balanza de energías, por decirlo de alguna forma. No, eso no es una definición muy formal, pero es para que me entiendan un poquito el concepto del sistema, ¿sí? Básicamente la acción nos hace una caracterización de cuál es el camino, cuál es la trayectoria que un sistema sigue para ir desde un tiempo 1 a un tiempo 2. ¿Sí? Cómo cambia el sistema a lo largo de esa trayectoria. Entonces la acción nos sirve para cuantificar eso. Esta idea de la acción es muy importante. Sigo, en mi caso, yo particularmente, sigo con una gran duda si es algo real, es decir, si es algo físico o simplemente es una cantidad matemática. ¿Sí? Una pregunta. Dime. ¿La acción puede tomar valores negativos? Sí, claro. Va. Sí, no, es una integral, es una integral común y cualquiera de un funcional. Entonces puede tener cualquier valor desde menos infinito a infinito. Pero curiosamente a uno casi nunca le importa la acción, a uno que es lo que le importa. La energía del sistema. Sí, bueno, eso también, pero a uno le importa es cómo cambia la acción. No la acción como tal, o sea, no nos importa que la acción valga 5, sino nos importa cómo cambia la acción de una trayectoria a otra. Retomando el chat, para corroborar, la acción es una cantidad que escribe cambios en un sistema y ya está. Más concretamente, el cambio de la acción es el que describe los cambios en el sistema. La acción como tal simplemente es un parámetro que permite caracterizar la evolución del sistema.
Bien, entonces, hasta ahí. ¿Alguien quiere agregar algo más? Preguntas. Se supone que el cuánto de acción es el número de Planck, ¿no? La constante de Planck tiene unidades de acción. Sí. Una pregunta, ¿cuáles son esas unidades? La acción es electronvoltio segundo. Es lo mismo que Joule segundo. Es lo mismo que... no sé más. Alguna vez leí una interpretación sobre que la acción se asemejaba a un tipo de energía libre, nos dice Camilo. Podríamos decir que... No, mentiras, no sé. O bueno, voy a plantearlo. ¿Qué es la cantidad de energía que se transmite? Uy, no. No, diría que no. Sí, no estaba pensando eso. ¿Podrías repetir la pregunta, Julián? No. Fue Cristian, ¿cierto? El que preguntaste. Sí. Dale, repítela. Que si de pronto se podía interpretar como que era la cantidad de energía que se transmitía, pero no me convence. Sí, y no, y no, por ahí. Volviendo a tomar lo que decía Joan, creo que fue, la de la constante de Planck. La constante de Planck es muy importante. La constante de Planck, ¿todos la conocen? Sí. A ver, perfecto. La constante de Planck tiene unidades de acción y sale naturalmente. O sea, es una cosa muy loca porque sale naturalmente. Si llegamos a esta última parte de cómo se llega a la ecuación de Schrödinger a partir de Hamilton-Jacobi, la constante de Planck sale naturalmente de ahí también. Entonces sí hay una relación muy clara entre la acción y la constante de Planck. Otra relación importante es la ecuación de Hamilton-Jacobi, que ¿alguien sabe cuál es la ecuación de Hamilton-Jacobi? Bueno, la ecuación de Hamilton-Jacobi nos dice que el hamiltoniano de un sistema es igual a menos su derivada temporal con respecto al tiempo. Y aquellos que sean veteranos del canal eh, saben que el hamiltoniano en un sistema conservativo, ¿qué es? La energía del sistema, ¿no? Entonces, para sistemas conservativos, el cambio en la acción es inversamente la energía del sistema. Y de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi uno también llega a que como cambie la acción con respecto a las coordenadas es lo mismo que el momentum generalizado del sistema. Es decir, cómo se va a mover esa partícula en el espacio. Entonces tenemos que los cambios temporales de la acción nos da cuenta de la energía y los cambios espaciales de la acción nos da cuenta del momentum. Que para las personas que hayan estudiado un poquito de mecánica cuántica, ahí ya les empieza a sonar cosas, ¿no? Como así que X y P y T y E canónicamente conjugados y demás. Eso es un poquito de spoiler. Itzhak, adelante. No, es que como has preguntado que cuál era la ecuación. Vale. Bien, no pasa nada. Entonces sí, en cuanto a eso. Listo, entonces ya cerraríamos nuestra pregunta de qué era la mecánica, ¿no? Entonces seguiría la siguiente pregunta. ¿Cuándo se puede aplicar la mecánica de Newton? Pues yo
he escuchado que tiene que estar como inscrito bajo un sistema inercial, pero digamos, eso me causa un poco de duda porque, pues, según entiendo, nosotros no estamos bajo un sistema inercial, sin embargo, utilizamos las leyes de Newton para describir el movimiento. Entonces, no sé si esto es por tema de ideal, o sea, como Idealización. idealizar, sí, exacto, o ahí cómo sería. Bien, bien, bien. Bueno, yo dándote mi respuesta, efectivamente, es simplemente porque localmente parece que estamos quietecitos, localmente. Por eso cuando uno hace, no sé, ¿alguna vez han lanzado algún cohete? Bueno, no un cohete real, ¿no? De estos cohetes de botella que hacen con botellas y agua. ¿Alguien lo ha hecho? Bien, ahí vi que alguien dijo que Sí, sí. en el colegio Han revisado, papá, han también. revisado la trayectoria que sigue. Pues una parábola. Pero mi pregunta es, o sea, si yo estoy acá, este soy yo, Juliancito, lanzo mi cohete, ¿cómo es la trayectoria? En la línea recta hacia arriba, a menos de que esté inclinado. Nunca es una línea recta hacia arriba. ¿Qué pasa si sube mucho? ¿Qué es lo que se observa? Se va yendo hacia los lados. Y Se va hacia los curva, lados, sí. se curva. ¿Pero por qué se curva? Por la fricción del viento. No, Por el movimiento, por el efecto Coriolis. por la rotación de la Tierra. Efectivamente, es por la rotación de la Tierra. Claro, si hay mucho viento se va a mover, sí, sí, sí. Pero como buenos físicos estamos suponiendo que no hay aire, ¿sí? Entonces, efectivamente, eso se va a ver curvado por la rotación de la Tierra. Entonces, cuando uno está cuando estamos haciendo zoom a este cosa llamado planeta Tierra, pues no nos importa que no estemos en un marco de referencia no inercial. Y la verdad, yo dudo que alguien haya estado en un marco de referencia inercial alguna vez en la historia de la humanidad. Entonces, sí, decimos que estamos en un marco de referencia inercial idealizando. Bien, listo. ¿Alguien más quiere participar en cuándo son las leyes de Newton aplicables? Más que por participarte una pregunta, recuerdo que una vez tú me dijiste que un espacio topológico es un espacio que localmente es euclidio, entonces, y No, aquí va, una variedad. bueno, me dijiste esto, pero entonces podríamos decir que se aplica cuando es localmente euclidio, ¿no? Eso es verdad, efectivamente, la mecánica de Newton es muy buena cuando lo estamos en una escala en donde localmente es euclidio. Es decir, no nos sirve para el universo, ¿no? Porque pues ahí ya es donde entra lo de que la curvatura del espacio-tiempo, relatividad general, ya no funciona. Entonces esa es una cosa muy, muy buena. Localmente euclidio. Bueno, más concretamente, espacio euclidio. Y recordemos mucho esa definición que nos dijo Juan, ¿no? Una variedad, también llamado manifold, es un espacio topológico localmente euclidio. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esa definición? Pues tocaría definir qué es una variedad. No, ahí la estoy definiendo. Es un espacio topológico que localmente es euclidio. ¿Qué es eso? Esa es la Tocaría definición de qué. definir qué es un topológico. Dime. Tocaría definir qué es un espacio topológico. Vale. Esa, Eso dices tú. ¿Qué dices tú, Itzhak? esa definición que estás diciendo de qué es la definición de qué. De variedad o manifold. Es un espacio topológico localmente euclidio, ¿sí? Sí, correcto. Y un espacio topológico es o sea, pues claramente es un espacio, ¿no? Es un espacio cerrado. Bueno, vamos escribiendo porque después se me olvidó. Vamos por partes. Manifold, ¿no? Manifold. Manifold en español llamado variedad. Variedad. Entonces es un topological space.
Entonces, un espacio topológico, ¿qué es lo que necesitaba para que un espacio sea topológico? Tenía que ser Hausdorff, no sé si alguien sabe qué significa eso, es que si tenemos un punto, alrededor de ese podemos definir una vecindad que sigue siendo partícipe del macroespacio o el conjunto en general. Y creo que tiene que ser cerrado. No me acuerdo si tiene que ser cerrado. De momento quedémonos solo con la definición de que a cualquier punto del espacio podemos definirle una vecindad. Una vecindad. Y reviso las otras condiciones para la próxima, ¿listo? Porque se me fueron. La otra importante es que localmente sea euclídeo. Es decir, si yo me acerco mucho, se parece a Rn. Entonces, variedad número 1 de cualquier humano, la Tierra, ¿no? Localmente parece que estuviésemos en R3. Esa sería nuestra definición de variedad. Entonces, sí, para la mecánica de Newton, dime. Del día de hoy. Del día de hoy, correcto. Para la mecánica de Newton tiene que ser un espacio euclídeo. ¿Qué más tiene que ser? ¿O qué más tiene que pasar? Pues el tiempo, el espacio tiene que ser isotrópico. Bueno, y las otras dos cosas que no me acuerdo cómo se dice bien, isotrópico. Mira que no necesariamente, o sea, esas son las definiciones que Newton da del universo, pero esas no son necesarias para la mecánica newtoniana. Ah, bueno, Porque uno entonces puede hacer... que no se acerque a velocidades relativistas. Esa es Que otra el muy tiempo... importante, efectivamente. Velocidades bajas. Velocidades bajas. Lo de isotrópico y homogéneo no es necesidad para la mecánica de Newton. Eso es necesario, esa es la definición del espacio para Newton en general. Pero eso se puede violar en ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando tratamos de un fluido, ¿no? Que cualquier dirección no es igual. Y ahí seguimos usando mecánica newtoniana. Y la última es lo que se conoce como aproximación de campo débil. Es decir, que tengamos campos débiles. Porque es que si tenemos campos gravitacionales muy fuertes, no funciona. Si tenemos campos electromagnéticos muy fuertes, no funciona. Se rompen las cosas y ahí ya nos tenemos que ir a la rama de la mecánica cuántica, la cromodinámica, la relatividad general, etc. Bien, hasta ahí, preguntas. Bien, parece que no. Entonces iríamos con la última, que es ¿qué es un grado de libertad? ¿Quién quiere participar? Como, ¿Me escuchan? Sí. Ay, bueno, están. ¿Quién me va a hablar? Ok, ok. ¿Puedo hablarlo yo o lo dices tú? habla Ok, tú, lo voy a tranquilo. decir, lo voy a decir yo. Pues tengo definido que un grado de libertad es como qué tanto puedo cambiar algo que es independiente sin que me genere un resultado significativo en el resultado. Algo así tengo entendido.
que veo en biología o cosas así, pero pues dependiendo de la aplicación creo que puede variar. Hmm, Yo lo pondría como las limitaciones de movimiento del sistema, de algún modo. Limitaciones. Uy, esa definición, ¿sabes a qué más me suena? A una ¿A ligar? ligadura. Mm. Sí, me suena más a ligadura que a grado de libertad. Sintetizando, pues sería lo contrario que acaba de decir mi compañera, ¿no? ¿Qué tanto puedo mover el sistema? Pero eso es muy general, ¿no? Pues yo lo que una vez le entendí a Omar con un ejemplo de un esfero era que, digamos, si estuviéramos el esfero y dijéramos que solo puede moverse hacia los lados o rotar sobre su eje, el esfero tendría 2 grados de libertad, rotar sobre su eje y girar en ese plano eh, que dibujaría si lo moviéramos en forma de círculo, ¿sí? Sí. Entonces de pronto un grado de libertad sería pues el movimiento que puede realizar un ente o partícula, objeto o lo que sea, dado unas restricciones. Es que ahí otra vez volvemos a hablar de restricciones y ya nos estamos yendo al concepto de ligadura. Pues para mí, el grado de libertad es el número de dimensiones en las que un objeto físico se puede mover en un sistema. ¿Dimensiones de qué tipo? Bueno, ahí está lo importante. Yo diría que dimensiones espaciales. Entonces yo podría tener algo con 4 grados de libertad. Creo que sí, porque también se cuentan como, si no estoy mal, tipo coordenadas polares, ¿no? Más que eso, pienso, o sea, lo que entendí una vez lo voy a ilustrar con un ejemplo, digamos, uno tiene un cubo. ¿Cómo puede mover el cubo? Pues en X, Y, Z, pero también lo podemos escalar, también lo podemos rotar. Entonces ahí, según lo que vi, si no me mintieron, se tendría 9 grados de libertad, porque lo podemos escalar en X, Y, Z y rotar en X, Y, Z. Entonces sería como el cómo podemos transformar una partícula, modelo, lo que sea, de un estado inicial a, podría ser. Guau, y bueno, cada vez está volviéndose una descripción más y más general, ¿no? Curioso. Bueno, mi definición sería que un grado de libertad es un parámetro independiente, ¿cierto? Esta es la clave, que sea independiente. Porque si llega a estar restringido por algún tipo de ligadura, entonces ya no es un grado de libertad. Es un parámetro independiente que se necesita para especificar por completo la configuración del sistema. Claro, en cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces ahí los ejemplos que estaban dando eran correctos. Por ejemplo, si yo tengo una partícula que se puede mover en un plano, ¿cuántos grados? Sí, ¿qué necesito para poder decir dónde está la partícula en un tiempo dado? 2 coordenadas. Bueno, 2 coordenadas, ¿cierto? X y Y, porque está librecita en el plano. Pero si adicionalmente esta partícula puede rotar, bueno, más concretamente puede estar o con rosado hacia arriba
o con verde hacia arriba. ¿Cuántas coordenadas necesitaría yo? ¿O cuántos grados de libertad tiene el sistema? 3. 4. ¿Por qué 4? 3. 4 porque describiste 4, entre comillas, características, ¿no? Coordenada X, coordenada Y, coordenada rosada, coordenada verde. Bien, de pronto acá yo no fui lo suficientemente específico. Si no está rosado está verde, si está rosado no está, si está rosado, o sea, si está rosado, si no está rosado está verde. Es decir, es como si fuese una moneda, cara o sello. Y no estamos teniendo en cuenta que pueda estar de pie. ¿Listo? O sea que los grados de libertad serían X, Y y técnicamente color, por así decirlo. Exactamente, serían 3, ¿no? Entonces ahí es donde vemos una distinción, ¿no? Son 3 grados de libertad, pero ojo, esta dimensión de nuestro espacio, esta es la dimensión del espacio de configuración, ¿vale? Es la dimensión del espacio de configuración, pero démonos cuenta que es diferente a la dimensión del espacio físico. ¿Cuál es la dimensión del espacio físico? R2. Exactamente. Porque la dimensión del espacio físico es 2. Entonces esa es una diferencia clave. ¿Sí? Disculpa, no entiendo. Se supone que sí No puede entiendo. rotar. Bueno, dos preguntas en una. Una manera de ver el rosado y el verde sería como con punto y cruz, siguiendo la analogía de cara y sello. Sí. Y si eso fuese así, ¿no sería R3, dado que si el sistema puede rotar, estaríamos añadiendo como otra coordenada del eje de rotación? Claro, pero recordemos una cosa del planteamiento, ¿no? Puede estar así o así. O sea, no es que podamos encontrar la mitad. Entonces, como tal, el sistema no es que pueda rotar, sino que tú vas y mides si está así o está así. No tenemos puntos intermedios. O sea, el sistema no puede estar sin símbolo. Exactamente, esa no es una configuración válida. Ok, gracias. Entonces, ¿Podrías, por eso no es un R3. Dime. podrías profundizar un poco más lo de expresar por completo la configuración del sistema? Porque yo me pongo a pensar, digamos, no sé, digamos, imagínese un mago que con una casa. La casa puede estar en diferentes posiciones, pero pueden aparecer cosas de la nada. Entonces, no solo bastaría la posición de la casa para expresar por completo el sistema. Entonces, ¿qué tan riguroso uno tiene que ser para decir, esto expresa por completo mi sistema, esta variable la expresa por completo y esta variable no la expresa? ¿Qué tan riguroso tenemos que ser con eso? Eso depende de tu problema. ¿Y es arbitrario? Depende de tu problema. O sea, si a mí solo me interesa la posición de la moneda, por ejemplo, si es una moneda, ¿qué más da si es cara o es sello, no? A mí solo me importa dónde está la moneda. Pero si a mí me importa dónde está la moneda y si es cara y es sello, Pues ahí ya ahí cambia la cosa. sí, necesitan 3. Exacto, ¿sí? De hecho, también podríamos decir que no nos importa la posición y solo nos importa si es cara o sello y ya. Sí, exacto. Ahí es donde estamos trabajando. Estamos trabajando en XY y cara o sello, donde estas la estamos tomando como una sola porque son complementarias. Entonces, eso es lo que estamos definiendo como grado de libertad. Entonces, un grado de libertad no solo tiene que ser algo geométrico. Por ejemplo, en los sistemas mecánico-cuánticos, la energía es un grado de libertad. Si estamos hablando de, por ejemplo, un electrón que orbita un átomo, nos importa su energía, su momentum angular, su spin, y ya con eso podemos definir dónde está o cuál es el estado, más concretamente no dónde está, sino cuál es el estado del electrón. Entonces, en general, la idea de grado de libertad es eso, es los parámetros necesarios, ¿sí? Es un parámetro que uno necesita sí o sí para determinar la configuración del sistema, es decir, cómo está el sistema, cuál es el estado del sistema. Y veo por el chat que dan una pregunta válida. Bueno, no sé si es una pregunta, bueno, se hace un comentario válido y es que definamos qué es el espacio de configuración, ¿no?
No sé si alguien quiere intentar dar una definición con todas las cosas que han escuchado que yo he dicho, las características del espacio de configuración. Julián, una pregunta. ¿Podrías volverme a explicar por qué no es R3, aunque hayan 3 grados de libertad en este caso? O sea, no es R3 en el sentido de que no estamos considerando el movimiento de la moneda en X, Y, Z. ¿Sí? O sea, nosotros no estamos estudiando el movimiento en Z. A nosotros solo nos importa la posición de la moneda y si va a estar boca arriba o boca abajo. No estamos estudiando los momentos intermedios en el que está pasando de arriba y abajo. ¿Sí? O sea que no, aunque sea un grado de libertad y genera una condición, no genera, por así decirlo, otro eje coordenado para ubicarla. ¿Algo así? Físico no. O sea, no genera otro eje físico. Sí genera otro eje en el Exacto. espacio de configuración. Oh, Por ejemplo, ¿qué otra característica podría ser que no va a generar una extra dimensión? La temperatura de la moneda. si esa ¿Sí? moneda al momento de ubicarla se está moviendo o no, también es una no física, ¿verdad? No, porque recordemos que a nosotros nos importa es especificarlo en un tiempo dado. Entonces, si t es igual a tanto, la moneda, si se está moviendo o no, lo sabremos es por las coordenadas por las Vale, coordenadas y vale. cómo cambian esas coordenadas, pero no sería determinante para la configuración del sistema. ¿Y qué dijiste la temperatura? O sea, la temperatura tampoco importaría. No, sí importaría. O sea, si nosotros queremos estudiarlo, la temperatura podría ser nuestro cuarto grado de libertad, que tampoco estaría generando no estaría aumentando la dimensión del espacio físico. Y por eso lo del movimiento no sirve porque el movimiento es un parámetro que depende del tiempo, ¿sí? Y de Ya las no es coordenadas. independiente. Exactamente, no Bien. es independiente. Bien. Entonces, si volvíamos a lo que estábamos diciendo del espacio de configuración, ¿alguien quiere intentar dar su definición según lo que hemos hablado y lo que ha podido captar? Si no, pues como vimos con Leiva, pues bueno, ahí ya se introducen las coordenadas generalizadas, ¿no? Que es como, pues en vez de poner X, Y, Z, puede poner Qs y ya. Y entonces con esas Qs, pues ya empiezan a trabajar desde el espacio de configuraciones. Claro, pero cada Q, ¿qué es? No es como un estado instantáneo, o sea, un estado en el que está en ese momento. ¿Qué cosa? No, pues, o sea, ya, pues sí, bueno, o sea, el espacio de configuraciones y así también está el espacio de fases, donde pues ya pues trabajamos con los grados de libertad y ahí ya pues, ya ahí pues empieza a tratar la energía, ¿no? Ya con ese espacio de fases. Pero pues, nos estamos yendo mucho. Volviendo al espacio de configuración. Lo que dijo es clave, ¿no? Ya no vamos a tratar X, Y, Z, sino que uno habla a veces ahora de Q. Q1, Q2, Q3, etc. No tienen que ser 3. Donde cada Q es un grado de libertad. ¿Listo? Entonces, en este sistema, ¿cuál sería mi Q1? X, por ejemplo. Mi Q2 sería Y. Mi Q3, ¿qué podría ser? El color, El color. Y Q4, temperatura. temperatura. Entonces, ahora, si nosotros nos imaginamos como, ¿cuál es la clave que sea un grado de libertad? Independiente, ¿no? Independientes. Entonces, si estas 4 cosas son independientes, uno podría pensar en organizarlos, ¿cierto? Donde acá tengo mi Q1, mi Q2, mi Q3, y acá hagan de cuenta que ese está en la cuarta dimensión, Q4, ¿sí? Y este sería mi espacio de configuración. Entonces, mi sistema lo que va a hacer es una trayectoria, o sea, la evolución de mi sistema va a estar dado por una trayectoria en ese espacio de configuración.
Es decir, para cada instante posible, si yo digo t igual a 1, Q1 va a valer algo, Q2, por ejemplo, Q1 igual a 2, Q2 va a valer algo, podría ser 3, Q3 va a valer algo que podría ser cara, dijimos, ¿no? Y Q4 podría ser algo que podría ser 35 Kelvin, yo qué sé. Y todos estos son independientes entre sí, es decir, yo puedo cambiar este y no voy a afectar ninguno de estos tres. Yo puedo cambiar el segundo y no va a afectar ninguno de los otros tres. Y así. Entonces, cuando hablamos del espacio de configuración, no es un espacio real, no es un espacio real, ojo. Eso no es, o sea, eso no es un espacio físico. O sea, no es real en el sentido de que no es un espacio físico, no es R3, o sea, no es X, Y, Z y ya está. No, no, no. Estamos hablando de el espacio matemático que se genera a partir de considerar los grados de libertad como nuestras nuevas coordenadas y como los generadores de nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de configuración. ¿Sí? ¿Claro eso? Yo tengo una pregunta, no sé si de pronto suene un poco absurda, pero dices que si alteramos alguno de esos grados de libertad, no afectamos a los demás. Pero digamos, por ejemplo, si subimos tanto la temperatura de la moneda que se derrite, ya no tendría la característica de cara o sello, ¿no? Claro. Pues ahí es como todo, ¿no? O sea, ojo, esa es la clave, ¿no? Los grados de libertad están dados por lo que uno esté estudiando y por las limitaciones físicas del problema. Sí, obvio, si yo también voy a estudiar cómo cambia de fase, pues entonces ya no me interesa solo la temperatura, sino también me va a interesar cosas como la presión, ¿qué más me podría interesar? Sí, en general, si está sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Porque ahí ya nos estamos saliendo de la restricción en la que la temperatura es suficiente. Y pues en general eso va a pasar con todos. Diría yo que ningún sistema real va a estar determinado por un número finito de grados de libertad, no. Pero pues cuando uno está haciendo un estudio, si yo solo estoy estudiando el movimiento, pues no me va a importar por la temperatura. Si solo estoy estudiando la temperatura, no me va a importar del todo el color, por ejemplo, ¿no? O sea, los grados de libertad son muy característicos del sistema y del problema a analizar. Ok. Itza, que tienes la mano levantada. Era para preguntarte, o sea, entonces un espacio de configuración es un espacio matemático que se genera con los grados de libertad del objeto como ejes, ¿sí? Correcto. Del sistema, no del objeto, sino del sistema. Y eso hace que Q sea una variedad suave. Suave quiere decir que que podemos derivarla. ¿Listo? Por eso el concepto de variedad tan importante. O sea, esto podríamos verlo como nuestras coordenadas en esa variedad, en ese espacio que nos estarían dando como el camino. Así como si tuviésemos las coordenadas X, Y, Z, pero estas serían nuestras coordenadas en esa variedad. Y cada punto, o sea, cada punto en este espacio de configuraciones es compatible, o sea, cada punto en el espacio de configuración es una configuración, ¿no? Y es compatible con el estado, con el macroestado que se presenta en el sistema. ¿Sí? Ojo, acá no tenemos información de las velocidades ni de los momentos. Cuando hablamos de eso, ya estamos pasando es al otro, que es el espacio de fase. ¿Listo? Bien. Entonces, terminando el espacio de configuración, Q, que va a terminar siendo una variedad diferencial. Eso va a ser muy importante. Y ahora sí, terminando con la pregunta original de qué era un grado de libertad. Una pregunta, Julián. Dijiste que cada punto del espacio de la configuración, del espacio de configuración, perdón, ¿tiene una relación con el sistema real o qué? Con el estado del sistema. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo está el Sí, objeto sí, en o el sea, sistema?
Sí, cuando hablamos del estado acá, más lo que nos importa como tal es el lagrangiano, pero básicamente cada uno de estos puntos es compatible, o sea, cada punto de la trayectoria es un estado posible del sistema, es una configuración que se podrá observar. ¿Sí? Sí, listo, gracias. Bien. Entonces, cerrando. Un grado de libertad es un parámetro independiente. Esto es algo muy importante. Es un parámetro independiente que especifica por completo la configuración de un sistema físico para un tiempo dado, para un instante de tiempo dado. Nuevamente, acá no estamos, cuando hablamos del espacio de configuración, no tenemos información ni de las velocidades ni de los momentos. ¿Vale? Y una vez tenemos esos grados de libertad, podemos saltar a las Qs, que las Qs son lo que llaman coordenadas generalizadas. Que no son necesariamente coordenadas físicas, ¿listo? Físicas en el sentido de X y Z, no son necesariamente. Muchas veces sí, muchas veces no, ¿vale? No sé si alguien tenga preguntas. Bien, entonces ya tocaríamos lo último hoy para poder despedirnos y es la parte de la fundación de la mecánica newtoniana. No sé si alguien quiera participar y decirnos cuáles son los fundamentos de la mecánica newtoniana. Vale. El primero es, bueno, los primeros. Van a ser los principios de relatividad y determinancia. No sé si los conocen o los han escuchado. Son los mismos de la relatividad de Galileo, Correcto. ¿Cuáles son? que sistemas inerciales, ¿no? Bueno, eso antes toca hablar de dónde vamos a trabajar, que es del espacio y tiempo, ¿no? Entonces tenemos que el espacio es 3D y euclidiano. Eso es un principio, ¿vale? Eso es un principio. Y que el tiempo es 1D. Es una dimensión. Parámetro, ya sabemos, absoluto, etc, etc. Después tenemos el principio de la relatividad galileana. Principio de relatividad galileana. El cual nos dice que existen existen sistemas coordenados llamados inerciales con las siguientes propiedades.
1. Todas las leyes de la naturaleza en todo tiempo, en todo momento, todo instante, son las mismas. En todos los marcos inerciales. La siguiente es que todos los sistemas de coordenadas, o todos los marcos, si lo quieren llamar así, en movimiento rectilíneo uniforme, con respecto a un marco inercial, son ellos mismos inerciales. ¿Listo? Y el C, que es el principio de determinancia, creo que es la traducción, sí, de Newton. Y es que el estado inicial de un sistema mecánico acá estamos hablando de toda Q, o bueno, todas las posiciones y todas las velocidades determinan de forma única todo su movimiento. Que acá es donde entra algo clave que mencionó Dana en un principio cuando estábamos hablando de que era mecánica, ¿no? Y es que podíamos predecir pasado y futuro. Eso solo es válido cuando estamos en un marco o cuando estamos hablando de el principio de determinancia de Newton, porque sabemos que mecánico cuánticamente esto no se cumple. ¿Listo? Entonces hagamos un repaso rápido de estos primeros principios de relatividad y de determinancia. Todo el mundo debería estar de acuerdo que el espacio es 3D euclidiano y que el tiempo es solo una dimensión y no es una coordenada, sino es un parámetro. ¿Listo? Después, de estar de acuerdo con la relatividad galileana, es decir, que las leyes de la física se cumplen en todo momento para los sistemas de coordenadas inerciales y que un sistema de coordenadas en movimiento rectilíneo uniforme con respecto a un sistema inercial también es inercial. Y el principio de determinancia de Newton, que nos dice que si conocemos todas las posiciones y todas las velocidades de sus constituyentes en un tiempo, vamos a ser capaces de predecir el movimiento del sistema en cualquier instante, sea futuro, sea pasado. ¿Hasta ahí claros? ¿Cuál es el título de arriba, perdón? ¿Cuál de todos? El primero que pudiste.
Principios de la relatividad y determinancia. O antes de eso está fundamentos de la mecánica newtoniana. Gracias. No sé si alguien quiera aportar algo en esa parte de definiciones. ¿Listo? Pues, me pareció leer en algún momento que como tal uno trabaja como sobre un espacio afín para ese 3D, pero pues no estoy seguro, o sea, no he terminado bien de leer eso. ¿Podrías Pero sí, repetirlo? de que, o sea, para ese 3D uno pues trabaja sobre un espacio afín de R3, por ejemplo, y ya, pero pues lo que te digo, no he leído bien respecto al tema, pero pues como por Vale. dato curioso, sí. Camilo, tú me mencionaste algo de eso. No sé si podrías elaborar, si No, sabes algo pues, más de... no, pues, yo mando el libro ahorita, si algo, ¿dónde está eso? Vale, vale. También veo que se hace escribir algo, ¿no? Que espacio absoluto y tiempo absoluto. Sí, efectivamente, a eso es lo que nos referimos en la parte de espacio-tiempo. O sea, que son absolutos. Todos estamos de acuerdo que es 3D, Euclideo. Y bueno, tiempo 1D. Listo. Vale, ok, creo que ya sé a qué te refieres con lo del espacio afín. La diferencia es que, bueno, es que un espacio afín, la definición no me acuerdo completamente, porque es que en un espacio afín uno podía tener transformaciones de shear, cizalla, creo que eso es lo que se llama, y que lo único que importaba era que si dos elementos eran paralelos, bajo una transformación afín, seguían siendo paralelos. Eso es una definición que recuerdo haber leído alguna vez. Y eso era importante porque en las transformaciones galileanas, una cosa que uno puede hacer es transformaciones que no dejan el origen fijo, ¿no? Que es decir, no anda traslación. Entonces eso hace que uno no esté trabajando en un espacio Rn normal, sino que uno está trabajando en lo que le llaman el espacio fin AN. Sí. Entonces, dejemos eso claro. Desplazamiento paralelo. Entonces tenemos que una transformación que nosotros podemos hacer es transformar nuestro vector A en A más B, donde nuestro A va a pertenecer a este espacio afín que estamos hablando, que pueden pensar en esto como un Rn, pero que no, el origen no es el mismo del de Rn, sino que fue trasladado, donde B pertenecería a algún vector de Rn y donde A más B pertenece al espacio afín. Entonces sería como si tuviésemos, acá me estoy basando en el libro este, el de el Arnold, por si lo quieren revisar. ¿Listo? Eso sería como la transformación que estaríamos haciendo. Donde este es nuestro espacio A. Y estamos haciendo como un transporte, estamos moviendo el origen. Bien. ¿Qué significa que algo sea euclídeo?
Ok, que tenga una estructura euclidiana. Que algo sea ridículamente recto. Ridículamente recto. Sí, es decir, que una estructura euclidiana es bueno, nos va a definir una métrica, ¿no? Definida positivamente. Y también nos va a definir un producto escalar, ¿no? Donde tenemos que elemento 1, elemento 2 va a ser lo mismo que la norma de este menos el otro. Y eso se traduce en x menos y, como x menos y es raíz. Donde esta es la definición de la métrica de la distancia. Y esto nos puede llevar a lo que se ya conoce como la estructura galileana. Entonces, en la estructura galileana que tenemos, el universo es un espacio afín de 4 dimensiones. Denotado por A4. Donde los elementos de este A4 se denominan puntos de mundo o eventos. Yo voy a usar la palabra eventos, que es más corta. ¿Listo? Bien, eso nos importa. Y que el conjunto de desplazamientos paralelos, pues, constituye un espacio vectorial R4, pero ese es medio directo, entonces no voy a detallar mucho en él. No voy a detallar mucho en él. La siguiente parte va a ser parte 2. Nos importa el tiempo. Y vamos a considerar que el tiempo es un mapeo lineal que nos va a llevar desde este R4 a R. ¿Listo? Y nosotros decimos que un evento A que pertenezca a A4 y un evento B que pertenezca a A4 van a tener un intervalo de tiempo. Y va a ser el número dado por este mapeo lineal de B menos A. Y si este intervalo de tiempo es igual a 0, entonces nosotros podemos decir que A y B son simultáneos. Entonces, ¿cómo podríamos pensar eso? Podríamos pensar que este es nuestro A4. ¿Listo? Acá abajo vamos a tener nuestro eje de tiempo. Y si acá tenemos nuestro intervalo de tiempo, este cuadrito de acá es A3. Podríamos pensar que este es A y este es B. Y cuando decimos de B menos A, estaríamos hablando de este vector de acácito. ¿Bien? Entonces, que cuando decimos que dicho intervalo de tiempo es igual a 0,
los eventos se pueden llamar simultáneos. Entonces podemos ver que a eso simplemente estamos diciendo que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Esto tiende a cero cuando estas dos líneas tienden una encima de la otra. Entonces podríamos pensar que este A3 es nuestro espacio 3 de Euclid, es decir, X, Y, Z, y vamos a tener un eje más de coordenada que no va a interactuar, pero está para determinarnos, como parámetro absoluto que nos determina en qué instante estamos. ¿Listo? Una ¿Preguntas? pregunta. A3 son las líneas donde están los puntos A y B. A3 es el cuadradito, es el plano. ¿Y A4 qué es entonces? Es todo el espacio. Es este planito más el eje de tiempo. Mm, Sí, es ok. como si pensásemos X, Y, Z, T. Pero pues como no podemos dibujar en 4 dimensiones, o bueno, yo no puedo, lo referenciamos así. Sí. Es lo chévere, que si nosotros dejamos un T fijo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una 3, ¿no? Porque si nos centramos en todos los que tienen el mismo T, el mismo término T, quedamos reducidos en un espacio A3, que es el espacio, pongamos esto acá. Si T es fijo, quedamos con A3, que es el espacio de eventos simultáneos. Entonces, como si paramos el tiempo, es como si estuviésemos hablando de todos los eventos que caen en esta misma línea, ¿no? Claro, como estamos hablando de 4 dimensiones, en realidad, si dejamos un T fijo, vamos a tener es un volumen. Vamos a tener tres ejes coordenados libres, X, Y, Z. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo se podría medir la distancia entre eventos? ¿Alguien tiene alguna idea? Disculpa, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Sí. Acá arriba nosotros hablamos de cómo hacíamos la medición de distancia entre eventos, entre puntos, ¿no? En una estructura euclidiana. Entonces, si nosotros hacemos ese paso de la estructura euclidiana a un espacio afín, donde vamos a tener un X, un Y, un Z, entonces tendríamos la pregunta de cómo se mide la distancia entre eventos. Entonces, esa es una pregunta que voy a dejar ahí en el aire. Lo importante es que la distancia entre eventos simultáneos es una distancia netamente espacial, y esa se va a tomar la euclidiana de siempre. ¿Listo? Esa se va a tomar como, o sea, si estamos en un tiempo fijo y medimos distancias de eventos simultáneos, es solo medir su distancia espacial, no vamos a medir su distancia temporal. Entonces la pregunta va a quedar, esa es la pregunta, ¿cómo vamos a medir la distancia de eventos que no sean simultáneos? Y la otra pregunta sería, ¿nos importa poder medir esa distancia? La respuesta a la segunda pregunta quizá sería que pues sí importaría, ¿no? Porque tal vez esa distancia, bueno, tal vez ese evento 1 afectaría al evento 2 en función de qué tan alejado, qué tan cerca esté, o si lo llegaría a afectar o no. Ah, pero eso solamente si es simultáneo, ¿no? Por eso queda como pregunta para la siguiente sesión, para que la pensemos de corrido. Entonces, las preguntas van a ser, ¿cómo vamos a medir distancias entre eventos en A4? Entonces, distance
en A4. Y la segunda es, ¿importa? Y ahí terminaríamos por hoy. No sé si alguien quiere decir algo, que ya se nos hizo tarde. No, pues bien, pues no, al final, volviendo al inicio, pues sí, lo de una variación, ¿no? Y ¿Cómo, ya, cómo? pues al inicio de toda la sesión, pues la variación, ¿no? O sea, ese diferencial que hablábamos, pues Ah, ok. como al aire, pero pues sí, ahí, un comentario para la otra sesión. Y ya, Vale, vale. pero no, todo muy bien. Igual, si quieren hacer preguntas, creo que este podría ser un buen momento para que pregunten cositas. Siguiendo más o menos la línea del material que nos enviaste, más o menos qué páginas o qué capítulos abarcarían esta pequeña introducción, o eso es solamente hecho por ti. Esta primera parte de las preguntas es mi conocimiento como persona que lleva 8 semestres leyendo. Esta segunda parte Ok, de fundaciones es el primer capítulo del Arnold. está bien, Julián. Pues de mi parte no hay otra pregunta por el momento. Vale, tranquilo. Ah, bueno, la idea de esto es después pasar de esto a el grupo de Galileo, ¿listo? Que es como nuestra primera parada importante en la mecánica normalita. Una pregunta, Julián, ¿eso de qué es? Es que me salió un momentico. ¿Cómo? ¿Eso de qué es? Es que me salió un momentico. ¿De qué es? El ¿En qué grupo, sentido? Me perdí. lo del grupo de Galindo, es que me salió un momentico después de que el Ah, compañero comentó lo del capítulo y eso. está diciendo que esta primera parte es del Arnold y que nuestra meta sería la próxima hablar del grupo de Galileo, llegar al grupo de Galileo, que es nuestra Mm. primera parada de importancia o de notable de la mecánica clásica. Ok, listo, gracias. Dale. Bueno, si no es más, ya se pueden retirar, tranquilos. Gracias por asistir. Muchas gracias, Julián. Gracias a Dale, ti. dale. Gracias, Julián. Bye, bye. Gracias. Bye. Hasta luego, Julián, muchas gracias. Bye, que estés bien. Me gustó bastante. ¿Sí? ¿Aprendiste algo o muy básico para tu Pues gusto? no pude estar toda la reunión, ¿cierto? Que tuve que hacer unas cositas. Sin embargo, lo que alcancé a ver, no, bien, está bien estructurado. Es todo lo que nos hizo falta a nosotros. Pues es Está la chévere, idea. está chévere. Es que estábamos con las monitorías y ellos me hablaron de que pues si podíamos como ver otras temitas. Y Ah, pues ellos yo les son dije, pues la mayoría son como de tercer semestre. los que vieron ¿es Matemáticas 2? En mates 2, mates 3 conmigo, sí. Ah, ok. Ok, no, sí. Está chévere, está chévere. Habían Dale. cositas que sí, no. O sea,